Gloria a Dios. Hermanos, vamos a estar en el libro de Jeremías capítulo 17. Vamos a cubrir los primeros 10 versículos brevemente. Jeremías capítulo 17, versículo 1 al 10. Hoy vamos nosotros a iniciar una serie de sermones sobre el cambio. ¿Verdad que hay muchos cambios a su alrededor? Hay demasiado cambio, como que se alborotó, ¿verdad?, el nido de las avispas. Como que hay mucha gente corriendo porque las avispas les vienen a picar, y si no son las avispas son las ovejas, y cuando vas a comer adquieres algo de miel, como que el precio está grande. Hay muchos cambios en el aire y la pregunta es cómo reaccionas a ellos. Hay personas que cuando los cambios se vienen se congelan, no saben qué hacer. Otros se deprimen y no se levantan y se quedan ahí. Otros pues se detienen, evalúan, reconsideran y lo enfrentan. A eso se debe que entonces nosotros como cristianos somos de esos últimos. Vemos los cambios, los reconocemos como oportunidades, divisamos estrategias, los enfrentamos en fe. No nos paralizamos, no nos congelamos, los enfrentamos en fe. El mes de noviembre tiene 5 domingos y por lo tanto 5 sermones sobre el tema de fe en medio del cambio. Hoy estaremos hablando de firmes, raíces firmes, en tierra que se mueve. El domingo próximo, unidad en la transición. El 16, la iglesia que escucha y obedece. El siguiente, del cambio a la convicción, y finalmente renovados para el llamado como producto del cambio. Por lo tanto, si usted está pasando por una época de transición y se siente que no sabe qué hacer, cerciórese de asistir el resto del mes. En esta ocasión vamos a estar en el libro de Jeremías capítulo 17, versículo 1 al 10. Raíces firmes en tierra que se mueve. Quiero mostrarle esta foto. Miren esta foto interesantísima, ¿verdad? Como pueden notar, parte del terreno se colapsó, ¿verdad? No está. Y por lo tanto, casi se nota que la mitad del árbol está en el aire. Pero notarás también que las ramas, ¿de qué color son? Y el árbol se ve relativamente saludable. ¿A qué se debe? Que a pesar de que a su alrededor la tierra está colapsando, pero el árbol se siente estable. ¿A qué se deberá eso? A las raíces. A las raíces. No me diga que no le afectó el colapso de la tierra. Como pueden notar, parte de la raíz está en el aire. No me diga que no hay peligro. Hay mucho peligro. Pero tampoco me diga que se rindió el árbol. Las raíces lo sostienen. Pregunta, ¿cómo están las tuyas? ¿En qué estás arraigado? A diferencia del árbol, el árbol nace donde nace, a menos que lo siembres. Nosotros como creyentes tenemos la capacidad de escoger en qué terreno nosotros somos arraigados. Y lo que el pasaje nuestro nos va a presentar es un contraste entre aquellos que están viviendo en el desierto y aquellos que escogen arraigarse junto al río, al agua, a la fuente de vida. Nosotros como cristianos estamos arraigados en nuestro Dios. Y por lo tanto, aunque colapse nuestro alrededor, nos mantenemos erectos enfrentando las dificultades de la vida. El contexto de nuestro pasaje lo encontramos en el pecado de Judá.
Al momento que nosotros llegamos a Jeremías, ya Israel hace tiempo se fue dividido en dos partes. En el reino del norte, que le llamaban Israel, y en el reino del sur, que le llamaban Judá. Los del sur, pues, eran más obedientes al Señor y eran más creídos también. Pensaban, como el templo allí reposa en Judá, Jerusalén está en Judá, como el templo allí reposa, nada le va a pasar. Jeremías viene y le trae malas noticias. Van a ser invadidos. Van a irse cautivos. Eso es inevitable. Y la razón detrás de ese cambio que viene es la idolatría, su pecado. Pero hay esperanza si están arraigados en Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 1 al 10. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje, por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por sus brazos, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué hermoso pasaje. ¿Cuánto tenías que no leías a Jeremías? Pues si tenías rato, pues te invito a que vuelvas, porque esto está rico de verdad. Está más rico que la torta que me comí ayer del restaurante aquel. Yo pido la torta al pastor. ¿Para quién? Para el pastor. Ay, caramba. Qué rico está esa torta. Pero esto de Jeremías está más rico aún. Jeremías nos habla a nosotros de la hidratación espiritual que conduce a la vida. Nos presentó a nosotros un contraste entre aquellos que están plantados en el desierto y aquellos que están plantados junto a corriente de agua. Algunos de ustedes, si vienen de México, son de la parte norte, por ahí hay puro desierto, ¿verdad? Y hay personas que les gusta mucho el desierto. ¿Quién extraña el desierto? ¿No, nadie? Alfonso, ¿no eres del desierto? No, parece, pero no es. ¿O estás renegando, hermano? Sí, la vegetación es diferente, ¿verdad? Recuerdo yo cuando fui a California, hace un montón de años de eso, la única vez que fui a California, me enseña un hermano los hermosos árboles, y básicamente son cactus gigantescos que están en esta sección de San Bernardino. ¿Lo han visto? Esos son los árboles, son cactus grandísimos.
Pero mi concepto de árbol viniendo de América Latina es otra cosa, ¿verdad? Cactus, así es el árbol hermoso. Ah, qué bueno. La percepción cómo cambia de acuerdo a la topografía del lugar. Esos árboles están capacitados para aguantar sequías grandes, pero no me diga que no le afecta. Ay. Y luego cuando usted ve esos árboles se están defendiendo a cartacabal de cualquier cosa. No me toques, por eso tienen esas pullas, ¿verdad? Está tranquilo, yo necesito toda la energía para poder sobrevivir. Oye, pero un árbol plantado junto a agua, junto a corriente, junto al río ese, oh, hombre. Si vive en pura cosecha siempre eternamente, ¿qué hambre pasa? Las raíces son grandes, son profundas porque tienen todos los nutrientes necesarios. Y esta es la ilustración de nuestro pasaje sobre la vida de aquel que está sedimentado, arraigado en el Señor. No es como el que está en el desierto, en donde pues está constante peligro de dejar de existir, sino de aquel que tiene un potencial real de ser fructífero. Obviamente, esta es una ilustración de la vida espiritual de cada uno de nosotros, que nos invita a estar hidratados espiritualmente. El domingo pasado leímos el Salmo que nos decía que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Y decía el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Pero no era el alma del salmista nada más que tenía sed, es el alma de todo ser humano, está sedienta de Dios. El problema es que se va por lugares desiertos buscando ser hidratado. Una recomendación, si tiene sed no vaya al desierto a buscar agua. Vas a buscar por mucho rato. Tal vez aparezca un oasis por ahí, quién sabe. Pero oye, cuidado si no vas a sobrevivir hasta que llegues al oasis. Hay personas que se van al desierto de las drogas para satisfacer su necesidad espiritual. Al dinero, ambiciones, al sexo, al licor, a quién sabe. Y todos esos desiertos te van a secar y te van a matar. Otros desiertos son más religiosos, más puritanos. Vea, como yo soy el santurrón más santo que usted. Comienzan a juzgar a los demás sin darse cuenta que se están secando espiritualmente. Jeremías te invita a que te plantes en el agua y tus raíces beban del Señor. Este es un sentimiento del cual Jesucristo se hizo eco en el Evangelio según San Juan capítulo 7, versículo 37. El último día de la cena, ahí estaba la multitud gozándose y el Señor le dijo, ¡ah! Si alguno tiene sed, venga. ¿Quién tiene sed? Oye, cuando uno tiene sed, qué rica es el agua. Cuando tú tienes muchísima sed, ¿quién ganó el partido de ayer? Pues ¿a quién le importa? ¿Usted lo que quiere es agua? Cuando usted tiene demasiada sed, entonces las inversiones en el banco, ¿cómo estuvieron? Pues ¿a quién le importa eso? Usted lo que quiere es agua. Estas cosas son distracciones de lo que verdaderamente importa en ese momento. Y mientras en Jerusalén, en esta ocasión, la gente estaba celebrando su sequía, Jesús le dice, vengan. Usted no sabe lo que es agua hasta que se viene a Cristo. Amén. Porque Él es el agua de vida que satisface las necesidades más íntimas de tu corazón. Sin Él estás seco. Lo peor de estar seco es no saberlo. Ese es el problema. Hay gente que no saben que están secos. Como aquellos que estaban en la fiesta. Tan secos estaban y ni siquiera se daban cuenta. Y tan poca cuenta se dieron que mataron al dador de la vida.
tú puedes encontrar hidratación espiritual en Jesús. Él es ese río. Él es quien hidrata tu corazón. Y en ninguna otra fuente vas a encontrar satisfacción para tu alma. Agustín de Hipona en una ocasión dijo, tú nos hiciste para ti. Nos hiciste para ti. Nuestros corazones están cansados hasta que encuentran descanso en ti. Te invito a que vengas a la fuente de agua, que es Jesús. Lo segundo que el pasaje nos dice es que la dependencia divina es el camino a la estabilidad. Es la dependencia de Dios. Recordarán este famoso verso que nosotros leímos. Maldito el hombre que cree en el hombre. Obviamente el niño está diseñado por Dios para creer, porque necesita el guía. Si no le cree a los padres, no va a ser guiado por ellos. El asunto es que los padres lo aman mucho y no todo el mundo necesariamente lo ama. Hay otras personas que lo ven como un recurso o como una vaca que necesita ser ordeñada y lo van a usar. Por lo tanto, con el transcurso del tiempo nosotros aprendemos a no creerle a cualquiera, ¿verdad? Tenemos ese escepticismo dentro de nosotros. A eso se debe, que el pasaje nos dice esto. Maldito el hombre, la persona, el ser, el espíritu que cree en el hombre. Lo que el pasaje realmente está diciendo es aquel que deposita su confianza de estabilidad en sí mismo o en otra persona que no es Dios, maldito es. ¿Por qué? Con el tiempo te das cuenta por qué. Porque nada te sale bien. Porque no encontrarás paz en nada. Porque no habrá satisfacción alguna en nada de lo que hagas. Un amigo mío me comentó de Steve Jobs. Steve Jobs no le interesaba mucho el dinero, el cofundador de la compañía Apple. No le importaba tanto el dinero. Si a él le hubiese importado, hubiera sido muchísimo más rico de lo que él era, pero a él no le importaba tanto eso. Aunque a pesar de todo eso, tenía mucha plata. Creo que por ahí de 10 mil millones de dólares en la época antes de morir. Fundó la compañía mayor valorada en el mundo. Creo que todavía es así, ¿verdad? Apple está ya casi por los trillones de dólares o algo así, si ya no está. Él fue el responsable primordialmente de todo eso. No los que están ahora él. Y se cuenta que en una de sus biografías, que cuando él murió, se decía, eso es todo. Eso es todo. A pesar de tener miles de millones de dólares, el respeto ejecutivo del mundo, la compañía más valorada de la historia, su corazón estaba seco. Esto es todo. Porque él descansaba en su propio entendimiento. Él descansaba en sí mismo y en sí mismo encontró nada. Pero el que confía en el Señor es aquel árbol plantado, opuesto al que confía en el hombre. Por lo tanto, en este mundo de tierra movediza, si quieres estabilidad, necesitas confiar en Dios, depender de Dios. Como decía Salomón, confía en Dios con todo tu corazón y no te inclines y no dependas de tu propio entendimiento. Finalmente, el pasaje nos habla de la estabilidad eterna en medio del cambio. Esta estabilidad no depende de la circunstancia, sino de la confianza. En el Salmo 125, en el versículo 1, el salmista pone este ejemplo. Los que confían en el Señor. Hermano, ¿usted confía en el Señor? ¿Quién confía en el Señor? Eso es para usted entonces. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Oiga usted, ¿alguno de ustedes ha ido a Jerusalén?
Nadie. Bueno, si has ido a Jerusalén, Jerusalén está fundada sobre una montaña que se llama Sión. En otras palabras, ese monte está ahí todavía. Son como el monte de Sión. A propósito, este salmo se escribió hace 3000 años. Y todavía el monte de Sión ahí está. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. La estabilidad tuya en Cristo no depende de tus circunstancias, sino de tu confianza en el Señor. Este monte representa firmeza. Ahí está. Permanencia. Oye, aunque hay placas tectónicas que mueven terreno, el monte de Sión ahí está, no se ha movido. Pero también protección divina. Allí se encontraba Jerusalén, la ciudad de Dios. En otras palabras, el que confía en Dios es como ese barco que está anclado, que no se mueve. Aunque hay olas, hay olas. Pero está anclado. No se va. Ahí se queda. También tú estás anclado por la fe en Jesucristo. ¿En dónde estás plantado? Es la pregunta. ¿Cómo está el terreno? ¿Tus raíces están puestas en un desierto o al lado del río, de la fuente de agua? Porque lo que el pasaje nos dijo a nosotros es que si está al lado del río, la estabilidad del árbol no depende del clima. Y el pasaje nos los dijo. Aunque hay sequía, está al lado del río. ¿Cuántas sequías no ha habido en el mundo y todavía los ríos tienen agua? Aunque hay algunos que se secan, el río del Señor tiene un caudal que nadie lo para. Ahí no hay represa que lo detenga. La estabilidad del árbol no depende del clima. Depende de las raíces profundas al lado del río. Y aunque haya sequía, como el sol ahí sigue y como sigue el agua, aunque en el entorno lo que hay es sequía, el árbol sigue dando fruto. La pregunta para ti es, ¿has escogido plantar tu vida, sedimentarte, arraigarte en el Señor, la fuente de vida? Porque si este es el caso, no importa que se vengan los cambios. ¿Cuántos cambios han pasado? El avispero está afuera, las abejas ahí están y te pican cuando quieres miel. Pero estamos estables en Cristo, porque Él es ese río y nuestras raíces son alimentadas por Él. Un hombre plantó dos cosas. Primero plantó un arbolito y luego plantó un palo con alambres. El arbolito crecía y también las raíces, y el palo ahí estaba. Ese palo se veía fuerte, estable. Se venían los vientos y ahí se quedaban, y cuando el viento se venía, el arbolito tambaleaba y casi se cae. Pero ese palo se veía estable. Excepto que con el tiempo tuvo su curso. Comenzó a deshacerse desde abajo, la humedad comenzó a afectar su integridad y con el tiempo colapsó. Sin embargo, el arbolito, con el tiempo, aunque se parecía que se iba a caer y que nada detenía que sus ramas colapsaran, continuaba creciendo. No tan solo su tronco, sino también sus raíces. Cuando el hombre vuelve y mira el palo en el suelo y el árbol frondoso, dijo,
aunque este se veía fuerte y estable, solamente uno de los dos tenía vida. El árbol tenía vida, por lo tanto crecía y sus raíces se fortalecían. Si estás arraigado en Cristo, tus raíces van creciendo con el tiempo, al punto tal de que te pierdes en Él. Y las circunstancias, oye, aunque el viento sople, aunque las cosas cambien, aunque hayan riesgos, te sientes estable, porque estás sedimentado en Jesucristo. Y tus raíces siempre dan con la fuente de vida, que es Él. ¿En dónde estás plantado? Si no eres creyente, si no has entregado tu corazón a Cristo, te invito a que vengas a Él. Hay vida solo en Jesús. Hay salvación solo en Jesús. Yo no te voy a salvar, ni voy a morir por ti. Yo te amo mucho, pero no voy a morir por ti. Cristo te ama tanto que murió por ti, para darte vida eterna. No te vayas de este lugar sin Cristo. Hay cambios, tú lo sabes, más que yo. Pero solo en Cristo hay vida que vale la pena vivir. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Jesús hay paz. No te vayas de este lugar sin Jesucristo. Te alabamos, Padre, te damos la honra y la gloria y las gracias por este momento que nos has permitido pasar juntos, en adoración y en exaltación de tu nombre, en la presentación del regalo de la vida en Galilea. Y ahora nos has retado a mantenernos estables en ti, la fuente de vida. Ayúdanos a recordar en quién estamos plantados, en dónde estamos, en quién creemos, en quién confiamos, y que ni la noticia, ni los vecinos, ni nadie nos mueva, porque en ti vivimos confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Muchas gracias por venir.